Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia González, transmitiendo desde la estación número 1 por internet, Home Radio. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles. También si usted quiere o desea hacer una consulta vía online, con todo gusto marque al más 52 1 22 21 40 06 45 o bien al teléfono 22 15 32 23 83 22 15 32 23 83. Si usted habla fuera o se quiere comunicar fuera de la ciudad, fuera de México, anteponga más 52 1. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar con ustedes de un tema muy importante que tiene que ver con la famosa caída de cabello. Es un tema muy interesante que vale la pena que lo revisemos desde las 5 leyes biológicas. Podemos abordar ese tema apasionante, pues que muchos preguntan y que nos dicen que qué conflictos tienen que ver con la caída de cabello. Recordemos que el síntoma principal hay varios tipos de alopecia, o hasta llegar a la calvicie. Hay una alopecia que se llama alopecia areata, que tiene que ver con formaciones circulares o pérdida del pelo en formas redondas. Puede ser tan severa, puede ser tan intensa, que puede caer no solo el cabello, sino las cejas, las pestañas, el vello, de cualquier parte del organismo, el vello púbico, axilar, es decir, puede ser tan fuerte. En realidad es muy interesante porque hasta el día de hoy no hay una causa dentro de la medicina. Pues obviamente sabemos que siempre van a buscar diferentes situaciones, como un tema hormonal, como un tema glandular, como un tema de tipo relación androgénico, y todo esto va a estar relacionado aparentemente desde muchos factores. Hay varios temas de la alopecia, del griego alopex, que se refiere a la pérdida normal o rarefacción del cabello, nos da la terminología del tema de caída de cabello. También puede llegar hasta la calvicie, y hay varios tipos de alopecia, desde la medicina convencional, la androgénica, la traumática, la alopecia areata, que es la forma circular, la alopecia difusa, algunas alopecias referentes a enfermedades
sindrómicas o sistémicas, alopecia por drogas, por fármacos, temas relacionados con la herencia, con la infección, con el cáncer, con la quimioterapia, con tóxicos verdaderamente deleterios y venenos que entran al torrente sanguíneo y que pueden afectar notablemente la caída del cabello. Ese es un tema interesante desde las 5 leyes biológicas, porque vamos a ver que tiene que ver desde los descubrimientos del Dr. Hammer con 5 leyes. Recordemos que la primera ley, él habla de la ley férrea de la enfermedad y explica que todas las enfermedades tienen que ver con un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Este evento impactante no solo es un conflicto psicológico, y no es la parte psicológica como hemos intentado comprender, explicar el rol de la enfermedad o el inicio, el disparo de la enfermedad. En realidad es un contexto más, porque esto se repite en el reino animal. Y en el reino animal no hay un bagaje, no hay todo un colorido de emociones y contextos, y contextos biológicos, psicológicos, como en el ser humano. De manera que es un conflicto biológico o la respuesta biológica es la que inicia o dispara la enfermedad. Y la alopecia tiene que ver con un tema de un tejido llamado ectodermo. Durante el llamado periodo del gaznate, la forma anular arcaica de nuestros antepasados evolutivos, se abre justo debajo del gaznate, por lo tanto el gaznate anterior entero se convierte en nuestra boca y faringe. Esta ruptura ocurre en el momento en el tiempo cuando el epitelio escamoso, el cual es inervado desde la corteza cerebral, ha migrado al esófago, en la sección saliente del tracto gastrointestinal. Por eso todavía encontramos mucosa epitelial escamosa 12 centímetros hacia arriba del recto de un adulto. Cuando la ruptura se produce debajo, justo del lado del gaznate, el epitelio escamoso ya había migrado del exterior hacia la faringe y la sección entrante y saliente del intestino en la sección saliente migra hacia arriba, hacia lo que ya se ha convertido el recto. La sección entrante del tracto intestinal, incluidos los 2/3 superiores del esófago, la pequeña curvatura y el bulbo adenal de los conductos biliares y los conductos pancreáticos. Todo esto empieza a formar un nuevo ser y entonces hay una diferenciación de 3 tejidos embriológicos, de 3 capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y el cabello va a entrar en este tejido ectodermal regido por la corteza del cerebro. De manera que esto es muy importante para entender, ya que la piel, el cutis, es lo que nos une del mundo exterior y al mismo tiempo nos protege de él. De esta manera la epidermis de origen ectodérmico junto con el pelo es lo que nos proporciona unión y contacto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque vamos a poder entender qué tipo de conflicto afecta. Mientras que la dermis, es decir, mesodérmica, o corium cutáneo controlado por el cerebelo, es la que nos protege o nos da protección. Bajo la dermis se encuentra tejido celular subcutáneo, tejido conjuntivo, capa y grasa, de origen mesodérmico y controlado por la sustancia blanca. Desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, la piel es una región agradecida cuando se trabaja con exactitud. El lugar donde la piel aparece la enfermedad tiene siempre un significado, que está en relación a un conflicto biológico. Nada es de casualidad, todo ocurre por un significado especial. Se hace necesario descubrir qué exactamente ha ocurrido en ese lugar. Entonces vamos a ver que lo que hasta ahora habíamos visto como un proceso de enfermedad, en realidad es un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza
y que nos ha dotado efectivamente de programas especiales sensatos biológicos para cualquier situación inesperada. De esta manera, podemos darnos cuenta de que cada enfermedad tiene un programa biológico, un programa especial, sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza. Entonces, a nivel de la epidermis, el tema de los pelos, del vello, tiene que ver con un conflicto biológico de separación. La parte inferior de la epidermis tiene que ver con un conflicto biológico de separación intensa. La dermis tiene que ver con un conflicto de desfiguración, un conflicto de un sentimiento de ataque, un conflicto de sentirse agredido en la parte más íntegra del ser, pues. Y el tejido subcutáneo, tejido conjuntivo o tejido adiposo tiene que ver con conflictos de desvalorización. De esta manera podemos darnos cuenta que hay una serie de patologías relacionadas con el tema de la piel, pelo y uñas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar efectivamente de lo que corresponde con la alopecia o con la caída del cabello. Esto tiene que ver con, curiosamente, más en hombres. La medicina convencional ha relacionado un nivel alto de testosterona. De ser así, tendrían que verse muy afectados los hombres jóvenes, ya que su nivel de testosterona está altísimo. Desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, la caída excesiva que se da más en los hombres aún no está del todo clara. ¿Por qué más los hombres? ¿Por qué menos las mujeres? Pudiera ser en relación a lo que decíamos al inicio del programa, que está en relación al tema de contacto, al tema en que se dice biológicamente que la madre está más en comunicación con el hombre y la mujer está en una comunicación biológica y psicológica con el padre. No sé si vaya por ahí, pero finalmente se desconoce por qué los hombres sufren conflictos de separación más en la cabeza. Sin embargo, la alopecia se da en hombres y mujeres, pero curiosamente la calvicie se da más en los hombres. Hay muchos medicamentos que producen caída de cabello. Dentro de ellos están los citostáticos, los quimioterapéuticos, los analgésicos, las píldoras, los antirreumáticos, los diluyentes de sangre, los antihipertensivos, los medicamentos para reducir el colesterol. Muchos químicos tienen que ver con la caída del cabello. Es importante que usted no se ponga situaciones o soluciones o X productos en el cabello. Yo recuerdo que de joven, temprana edad, ocupé un famoso enjuague que finalmente debilita y sufrí una primera gran caída y ya de ahí no pude recuperar. Y después he tenido conflictos biológicos de separación a los cuales me han llevado a tener, pues ya de edad adulta, poco cabello. Finalmente, el conflicto biológico relacionado con la caída del cabello tiene que ver con un conflicto biológico de separación. Casi siempre va a estar en relación al área que tuvo en contacto, que tuvo en comunicación ese contacto con la persona apreciada. Tiene que ver con un conflicto de no sentirse aceptado. Se dice que se tiene que mostrar la cabeza intelectualmente, sentirse intelectualmente separado. De alguna manera los cabellos protegen, entre otras cosas,
el polvo, el agua, lo que viene de arriba, protegen frente a situaciones de intemperie, frente al destino. Al ser un conflicto biológico de separación, de pérdida de contacto, hay una reducción del metabolismo en la fase activa del conflicto. Tiene que ver mucho aquí la lateralidad, tiene que ver mucho el uso de hormonas, tiene que ver mucho la situación conflictiva a la que se refiera para saber qué se ha caído. Yo recuerdo que Igor, un amigo que tengo, que está en Estados Unidos, comentaba que se había acercado una persona a pedirle ayuda y que esta persona se le había caído no solo el cabello, las cejas, las pestañas, el vello púbico, etcétera, y que tenía que ver con una gran pérdida, que ya estaba trabajando y que empezaba a ver ciertas respuestas. Hay muchos casos, pero en la fase activa va a haber sequedad, va a haber menos riego sanguíneo en el cuero cabelludo, se van a formar escamas. Recuerden que la fase activa de conflicto hay una vasoconstricción, entonces llega menor nutrición, llega menor irrigación, llega mejor oxígeno, la piel se pone fría, áspera, seca, escamosa y pierde vitalidad, pierde nutrición el cabello. Ahí es donde se cae, en la fase activa de conflicto. Recuerden que el doctor Hammer decía que todo proceso de enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. Y en la primera fase, llamada fase activa, es cuando el conflicto lo tenemos presente. Yo recuerdo una paciente que tuvo una separación con su pareja, con su novio, y llegó verdaderamente con círculos, una alopecia aerata, y con mechones prácticamente se habían caído. Habíamos trabajado con ella sobre el conflicto, un poco de homeopatía, un poco de estimulación local, y volvió a recuperar su cabello. Es decir, es mucho más fácil que una mujer pueda recuperarse el cabello. En cuanto a el sentido biológico de por qué a la relación del conflicto de pérdida de contacto, de separación, aparece que se cae el cabello, es que la pérdida de sensibilidad hace olvidar provisionalmente la falta de contacto, o bien, inclusive se ha comentado sobre el contacto no deseado. Entonces, si una persona, un pequeño, llega todos los días con su abuelita, feliz y alegre a saludarla, y la abuelita siempre le toma el cabello como parte de una caricia, el día que fallezca la abuelita puede que ese pequeño, adolescente, adulto, se le caiga el cabello donde la abuelita le hacía la caricia. Si uno puede extrapolar, inclusive si uno tiene una mascota y esa mascota tiene que ver con que siempre lo estamos acariciando, el día que la mascota muera, vamos a hacer una asociación en la que vamos a perder el cabello donde acariciábamos regularmente a la mascota. Sobre todo eso se da de manera inconsciente y definitivamente se puede dar pues en personas que nos toman mal parados, a los pequeños, si es demasiada la conexión, un adolescente. Normalmente no en el adulto, porque hacemos buena aceptación ya de la pérdida de los animalitos. Básicamente es como nos
nosotros podemos interpretar, entender cuál es el mecanismo de la caída del cabello. Es importante que usted pueda tener una comprensión precisa de por qué se cae el cabello. Es decir, hay un conflicto biológico de separación en relación a el área o las áreas en cuestión que estaban relacionadas con ese contacto. En la fase de curación va a haber un aumento del metabolismo, va a haber inflamación, enrojecimiento, va a haber cierto picor, va a haber crecimiento del pelo, va a desaparecer las escamas y van a dejar de formarse. Finalmente va a recuperar el cabello la persona que lo ha perdido. Pero aquí es bien importante, una, que comprenda, que entienda, que asimile, que pueda identificar cuál fue el conflicto biológico de pérdida que tuvo. Tratar de resolverlo, intentar resolverlo, intentar aceptarlo, hacer de alguna manera, si fue un cachorro la pérdida, tratar de recuperar con otro cachorro eso que tenemos como pérdida. En la medida de las posibilidades, el doctor Hammer decía, hay que solucionar ese conflicto. Si es una mujer que ha perdido un hijo, la naturaleza le está dando los elementos para que vuelva a tener otro hijo. Si es joven, si puede embarazarse. No puede embarazarse, que adopte un hijo. No quiere adoptar, no tiene un hijo, pues que acepte la pérdida. Entonces, era importante para el doctor Hammer poner muy claro que es posible resolver la situación siempre y cuando nosotros queramos. Entonces, en cuanto a la tercera ley biológica, vamos a tener una relación muy interesante sobre el tipo de conflicto biológico. El área del cerebro, en este caso la corteza del cerebro, va a estar en relación a la caída del cabello. El área de la corteza del cerebro que va a estar en relación va a ser la corteza sensorial. Recordemos que hay una corteza sensorial premotora, hay una corteza motora, hay una corteza sensorial del modelo epidérmico, va a haber una corteza postsensorial del modelo de Gasnate y va a haber una corteza visual. El doctor Hammer la divide de esa manera y entonces la caída de cabello va a estar en relación a la corteza sensorial. La cuarta ley habla que los microorganismos no son responsables de la enfermedad, que tenemos teorías muy antiguas, muy viejas, arrastrando del tema del contagio, del tema de las infecciones, del tema de que los virus son una amenaza para la salud, de que las bacterias van a llegar y enfermar a alguien que tiene en apariencia unas defensas que desaparecieron de la nada y que ya no hay quien defienda, y entonces los microorganismos van a hacer de las suyas y van a agredir, a poner en riesgo la existencia del ser humano. Estos conceptos son equivocados. El doctor Hammer demuestra a través de sus 5 leyes biológicas que los microorganismos son apatógenos. ¿Qué significa esto? Que no son responsables de la enfermedad y que estos microorganismos están presentes siempre en la fase de vagotonía, siempre en la fase de curación, es decir, que aunque estuvieran presentes, siempre van a estar en la fase de curación y que van a ayudar simbióticamente, van a ser obreros, constructores, demoledores, van a derrumbar tejido, van a construir, van a hacer todo un mecanismo que puedan ayudar a minimizar o a recuperar la función de ese órgano. Entonces, esto es sumamente importante porque nos permite entender la relación entre la psique, el cerebro y el órgano bajo las 5 leyes de una manera totalmente diferente. Es muy importante entender todo este contexto porque nos
nosotros hemos ido aprendiendo muchas teorías y hemos aceptado teorías verdaderamente complejas, verdaderamente difíciles de aceptar, pero que inclusive estas teorías han parado el mundo el día de hoy y están amenazando con la economía, con la estabilidad de una familia, con la salud de una familia, con el hambre de una familia. Creo que debemos de empezar a voltear a todo esto. Vamos a nuestro primer corte en unos minutos y regresando vamos a terminar de concluir este tema que no es tan complejo y me voy a atrever a hablar sobre algo que verdaderamente el día de ayer tocó las partes más sensibles de mi ser, las fibras más sensibles de mi alma, y me sentí verdaderamente comprometido para hoy en mi programa platicar con ustedes y abrir un poco los ojos, si hay algún médico que nos escucha, compartir esto, porque creo que ya debemos tener un poquito de prudencia, de coherencia, de cordura, de humanidad. Ayer me enteré que un papá me buscó desesperado porque han desahuciado a su hijo de 1 año con diagnóstico de leucemia mieloide aguda y que ya le han dado 6 meses de quimioterapia. El niño está en una situación muy difícil con uso de morfina y verdaderamente es triste no entender que estos métodos verdaderamente son inhumanos. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica. No se vaya, estamos en un radio transmitiendo pura energía. Vamos, cabina. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población.
De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio: Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249. Muy bien, regresamos aquí con ustedes en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia, aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, desde las instalaciones de Conciencia Curativa Biológica, transmitiendo por Home Radio con toda la energía del mundo, siendo número 1 en los programas de medicinas naturales, de medicinas holísticas, de medicina integral, de medicina energética, de medicina más humana, de medicina mal llamada alternativa. Pero bien, estamos aquí compartiendo con ustedes el tema de la alopecia. Ya les comentaba que el tema de la caída de cabello tiene que ver con un conflicto de separación, con un conflicto de pérdida de contacto. Recordemos que el cabello tiene que ver con este tema de la separación, tiene que ver con pérdidas de contacto. Ya lo expliqué durante la media hora anterior. Recordemos que para el cabello tenemos una papila, una arteria, una vena, un vaso linfático, y en la medicina llamamos vaso nutricio, tenemos una raíz nerviosa, tenemos el vaso sanguíneo dérmico, la glándula sebácea, la pared del folículo piloso, la punta o el capilar que sale de la raíz del folículo piloso. Tenemos un músculo horripilado y bueno, tenemos la epidermis y la dermis y la capa subcutánea. El pelo tiene que ver con la epidermis, ya les comentaba yo que tiene que ver con la corteza sensorial. A nivel del área del cerebro, el área sensorial está en correlacionado con el pelo. Tiene que ver con una separación, a menudo acompañada de una sensación de pérdida de protección como resultado de esa separación. Va a involucrar la parte de la cabeza de un individuo que fue acariciado o tocado por un ser querido, que se ha ido, que se ha muerto, que se ha separado. La parte de la cabeza de un individuo, por otro lado, que corresponde a la parte de la cabeza
del ser querido o el animal que solía acariciar y que se ha ido o se ha muerto. Entonces tiene que ver con este conflicto de contacto, de pérdida, de separación, a menudo relacionado con un tema de protección. Saludos, Alberto. Además, la localización de la pérdida del pelo indica el contexto en el cual ocurrió el DHS. Por ejemplo, en la nuca hay una separación y pérdida de protección en un contexto de inseguridad, de injusticia. Temporofrontal, separación con un clima de desvalorización de tipo intelectual de sí mismo, donde uno intenta encontrar una solución. La coronilla, separación y pérdida de protección con un sentir de desvalorización de sí mismo, relacionado a un carácter moral, religioso, protección, etc. En la fase de conflicto activo va a disminuir la sensibilidad, reduciendo el dolor causado por la separación. Y las pérdidas simultáneas de memoria temporal con el fin de olvidar la separación, es decir, la ausencia de ese ser amado, de esa persona cercana. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionar ese conflicto. En la medida de las posibilidades. Hay muchas formas de solucionarlo. En la fase activa de conflicto va a haber una ulceración microscópica a nivel del cuero cabelludo con pérdida progresiva, ya sea local o total, del cabello, según la masa conflictual. Y la masa conflictual va a estar dada por la intensidad del conflicto, que tan intenso sea, y va a estar dada por el tiempo en que tardó en solucionarse ese conflicto. A estas dos variantes, dos premisas, componen la masa del conflicto. Va a formarse una pequeña masa conflictual, puede inclusive afectar el pelo y solamente ponerse gris o encanecerse, ponerse blanco, ¿sí? Y va a haber desde luego una memoria a corto plazo que se va a ver afectada, precisamente como ya lo dijimos, para olvidar, disminuir la sensibilidad, reducir el dolor causado por la separación, el olvidar esa separación, ese dolor, esa ausencia de ese ser amado, de ese ser cercano. En la fase posterior a la solución del conflicto, va a haber un relleno de la úlcera del cuero cabelludo con inflamación, con enrojecimiento, con prurito, con calor, con comezón. En la fase PCLA, o en la fase vagotónica A, va a haber un aumento de la pérdida del cabello debido al proceso inflamatorio del cuero cabelludo. La memoria puede verse aumentada por un proceso edemático del cerebro. En las crisis epileptoides, curiosamente, van a haber crisis de ausencia, pérdida de la atención. Y en la fase posterior a la solución del conflicto B, el cabello va a crecer de nuevo y la memoria regresará progresivamente a una normalidad. Ese es un mecanismo bien interesante de entender qué pasa en la alopecia. Tiene que ver con una pérdida real de contacto, de separación de un ser querido o de una mascota, o tiene que ser algo figurativo. Vamos a darnos cuenta de precisamente de este mecanismo, cómo tiene los elementos la naturaleza para olvidar ese dolor o esa separación. Eso nos dice la quinta ley. La quinta ley nos dice que hay un sentido biológico, que hay un porqué, que hay una situación en que a través del proceso evolutivo la naturaleza ayuda de alguna manera a
tratar de preservar la vida tanto como sea posible. Y entonces este dolor, de alguna manera lo soportamos al olvidar un poco, al perder ese contacto con la persona amada, podemos sobrevivir de esta manera. En la terapia, bueno, pues hay que encontrar el conflicto biológico, hay que intentar resolver en la medida del conflicto, hay que buscar a alguien que haga terapia para extraer, sacar, encontrar muy meticulosamente, muy detalladamente, como decía el doctor Hammer, como un detective psicocriminalístico, llegar a ese evento y poder sacarlo. Vamos a tener muchas formas de ayudarnos. Por ejemplo, vamos a tener la acupuntura. Hay una técnica que se llama martillo de 7 puntas o flor de ciruelo, en la que vamos a tener la posibilidad de ayudarnos a que tenga una microcirculación ya en la fase vagotonía, un apoyo. Vayan con un médico acupunturista que haga la técnica de martillo de 7 puntas y van a ver que tiene una respuesta muy interesante de todo lo que podemos hacer para ayudar a recuperar el cabello. Podemos también usar la homeopatía. Tenemos en la materia médica más de 187 medicamentos que ayudan a la caída de cabello. Usted tiene que ir donde un homeópata, unicista, para que encuentre si su caída de cabello está en relación a qué, ver su estado emocional, ver su estado mental, ver su personalidad, ver su carácter, saber de sus emociones, porque el remedio es una imagen medicamentosa que tiene que darse el más similar para que tenga una respuesta muy importante. Hay medicamentos muy importantes que tienen una función extremadamente importante para la caída de cabello. Puede recurrir a la homeopatía. Nos da toda la posibilidad de buscar algún remedio homeopático en todo su esplendor para ver qué acción tiene sobre cada uno de nosotros. Hay algunas plantas que pueden mejorar la microcirculación, que pueden ayudar a mejorar la caída de cabello, a hacerlo más fuerte. Pueden utilizarla, no está no está sesgado y podemos utilizar de alguna manera terapéuticas, medicamentos homeopáticos que pueden ayudar a la caída de cabello. Y vamos a tomar ya estos últimos minutos porque el tema básicamente ya lo terminamos. La verdad es que la homeopatía es muy noble. Hay muchos medicamentos como silicia, terra, que ayuda a la caída de cabello, como cali fosforicum, cali carbonicum, cali sulfuricum, como natriumur, licopodium, fósforos, platina, sepia, sulfur, tuja. De manera que tiene que ir a un médico homeópata para que busque el remedio más idóneo para usted. Y desde luego resolver el conflicto. Muchas veces entendiendo el conflicto cuál fue, puede desde ahí ya llegar a la solución. Y Alma Rosa Núñez Grajeda, un abrazo cálido. Efectivamente, la música puede tener un efecto terapéutico. Puedo utilizar la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante. Sin embargo, a veces se necesita mucho que el paciente
también colabore, también no tenga recaídas de conflictos, no tenga nuevos conflictos. Y pues siempre hay que luchar. La lucha nunca se tiene que detener. A veces que no es suficiente esa lucha y hay veces que es muy importante llegar al final de la meta. Y quería comentar estos últimos minutos sobre el día de ayer. Me habló una persona que tiene a su hija en el hospital en Estados Unidos. No va a decir nombres, no va a decir hospital, no va a decir nada. Con un diagnóstico de leucemia mieloide, una pequeña de 1 año. A los 6 meses le diagnostican la leucemia y lleva 6 meses de quimioterapia. Lo digo, y yo sé que hay muchos médicos que están defendiendo esa postura porque es lo que nos enseña, es lo que nos aseguran que cura. Y el médico, sin tener una intención de maldad, una intención de agresión, de desamor, ocupa lo que nos han enseñado. Medio año de quimioterapia ya la mandaron a su casa porque ya está desahuciada. Ya no tiene nada que hacer. Caída de cabello, morfina, desnutrida. Y bueno, la familia me ha buscado. Y la leucemia tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización, de devaluación, de autoestima, de no sentirse amado, de no sentirse querido, de sentirse por los suelos, de sentirse que uno no vale, de sentirse que no es importante, de sentirse menospreciado. Yo platicando ayer con los papás, me comentaba la mamá que en el embarazo había tenido una situación bastante importante en la que había pasado llorando 6 últimos meses, con un tema curiosamente de autoestima, curiosamente con un tema de desamor, con un tema de valía. Entonces, pueden decir, bueno, entonces, doctor, el bebé no tiene emociones, el bebé no tiene conflictos, el bebé no siente. Eso es falso, eso es verdaderamente falso. El doctor Hammer dejó con mucho contexto y muy textual de que los conflictos se podían vivir en útero. Esa bebé llegó, nació, fue amada, fue bien recibida y resolvió ese conflicto que vivió a través de la madre. Y apareció la leucemia. Todas esas células que están creciendo en forma aparentemente desordenada, aparentemente con una multiplicación impresionante y que pueden, desde la medicina convencional, poner en peligro la vida del ser humano, no es real. Los blastos, los linfoblastos, los mieloblastos, que hay en un crecimiento excesivo, son inofensivos. No matan a nadie. ¿Cuánto dolor hubiéramos ahorrado si esto lo supiéramos antes? Y por eso es este programa, para compartir con ustedes esta información, este descubrimiento del Dr. Hammer. ¿Qué necesidad hay de darle tanto veneno a un pequeño? Despertemos de verdad. Abramos los ojos, abramos el corazón. Empecemos
a cuestionar un poquito lo que se nos establece, lo que se nos ordena, lo que se nos hace creer que es la única salida. Hay una chica que está en Estados Unidos actualmente, Lucía Flores. Ella estuvo aquí en el hospital de Puebla, en un hospital, tampoco digo nombres. También la habían desahuciado. Una chica joven con muchas ilusiones. Y está en una situación en la que ha perdido, creo que 30, 40, 50 kilos, no sé, era muy delgadita, muy finita. Y ya le habían dicho que se la llevaran a su casa porque no había nada que hacer. Así me la trajeron. Y después de darle muchas cosas, porque le di muchas cosas, ella salió adelante después de un año de venir meticulosa y ordenadamente. Y después viajó a Estados Unidos, hoy está en Estados Unidos, con hijos, viviendo una familia, casada, siendo feliz, con una oportunidad de vida. Lo comparto porque ya lo he comprobado. Está el joven Raúl Flamán, que diagnosticaron leucemia, hoy es un chico exitoso que acaba de terminar su carrera. Le mando un abrazo. Está Ariadna, que fue mi primera paciente de leucemia. A los 3, 4 años la vi por primera vez. Hoy tiene más de 22 años. Y está también con una carrera, estudiando, con ilusiones, con sueños. ¿Por qué romper esos sueños? Pues yo les exhorto para que empiecen a comprender que no hay nada maligno en la enfermedad. El cáncer no mata a nadie. Hay que cuestionar la pseudoquimioterapia, la pseudoradioterapia, porque no es de verdad un método terapéutico. Ya les digo, una pequeña, a los 6 meses empezar con quimioterapia. Después de medio año de quimioterapia no hay nada que hacer. Yo sé que es la desesperación y es el único camino. Y por eso es compartir esto. Hay personas que se han curado de leucemia y no han necesitado la quimio para curarse, la radiación para curarse, el trasplante de médula ósea no ha sido necesario. Entonces, los exhorto para que pues, seamos más humanos, seamos más empáticos, seamos más caritativos, compartamos este video para que gente pueda salvarse de esta situación en la que ya estamos inmersos y que a veces nos es difícil tratar de comprender o entender los mecanismos que se dan en la naturaleza y en la enfermedad. Pero recordemos que siempre hay una salida, siempre, sin lugar a dudas, hay una posibilidad de salir adelante y siempre tengamos la fe y la esperanza, siempre que tengamos que abramos los ojos, aunque estemos muy enfermitos, tengamos esas ganas de vivir. Mándenos un mensaje, mándenos un correo electrónico, mándenos un mensaje de texto para que les enviemos la melodía del Dr. Hammer. Recuerde que estamos en todas las redes a través de Conciencia Curativa Biológica. No, mándenos un texto 2221 4006 45 o 2215 3223 83 2215 3223 83. Mándenos un mensaje, esté en contacto con nosotros para iniciar una formación de las 5 leyes biológicas a través
online, a través del internet. Envíenos un mensaje para darles y compartirles la melodía del Dr. Hammer. Y si hay una consulta vía online, búsquenos también, más 521 2221 4006 45. Yo me despido deseando que haya mucha paz, mucho amor, aguanten la contingencia, sigan las normas establecidas, pero sobre todo, no tenga miedo a la enfermedad, porque el miedo le abre la puerta. Un abrazo y hasta la próxima. Se despide su amigo Dr. José Antonio Galicia González, Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio. Hasta la próxima. Vámonos.